del deber a la pasión. Ese recording in progress, eso es una maravilla, perfecto. Así que les anticipamos también que esto va a quedar grabado en el canal de YouTube y a través de Vía Vida vamos a poder tener este acceso nuevamente para que quienes por alguna circunstancia no pudieran ingresar, pues lo hagan de otra manera y nos sigamos conectando, como les digo, para todo esto que yo creo que va a ser muy benéfico, ¿sí? Hablar entonces del deber a la pasión implica entender también una cosa fundamental y es ir a la etimología de la palabra. El deber suena como a obligación, a compromiso, a responsabilidad, pero más allá de entenderlo como una obligación de esas que nos genera una cierta repulsa porque generalmente estamos como yendo en contra de las normas, de la autoridad, de lo que nos es impuesto. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente a entender esto de otra manera para que la vida se haga más amable. Yo les podría decir que un porcentaje enormemente alto de nuestra consulta se da precisamente por eso, porque la gente no siente pasión por lo que está haciendo y cuando no hay pasión no hay dopamina y cuando no hay dopamina no hay esa chispita por la vida, no hay el gusto, no hay el placer, no hay esa sensación de la verdadera pasión. Eso implica entonces empezar a comprender esto desde otro rango, desde otra posibilidad y por supuesto desde la maravillosa escena de la vida que nos permite volver a ver esto también con responsabilidad y compromiso. Ese compromiso se sella cuando nosotros mismos identificamos que ese cerebro se niega a recibir las órdenes, a imponer cierto tipo de comportamientos. El cerebro normalmente no funciona de esta manera. El cerebro nos está diciendo, un momentico, es mejor sugerir, es mejor ir avanzando y es mejor ir procesando todo esto que está llegando a manera de sugerencia, porque el cerebro en el 95% de las veces está trabajando desde el subconsciente y ese subconsciente es el niño pataletoso. Ese niño pataletoso dice, no, a mí no me des órdenes, pero sí al niño pataletoso lo ponemos a decir, venga, vamos a hacer sugerencias, vamos a buscar posibilidades aquí, pues vamos a lograrlo de otra manera. Lina, estoy tratando de quitar ese letrerito que me sale como el banner ahí abajo, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, no, ya sí supe cómo hacerlo. Entonces decíamos, ojo, porque es mejor sugerir. Cuando uno a un paciente, a un papá, a una mamá, le aconseja cómo acercarse a su hijo, frecuentemente le decimos, mira, no le impongas cosas, es que tú tienes que hacer esto. Y eso extrapólenlo también a la vida adulta cuando estamos en nuestro trabajo y hay un jefe por ahí y dice, es que tienes que hacer esto y tienes que tener el informe para, ¿no? Si en cambio, en lugar de eso, hacemos una sugerencia amable, el cerebro acepta este tipo de sugerencias no ya como una orden, sino como algo que le dice, me están implicando en este proceso, soy importante para este proceso, y entonces, ¿qué tal si? ¿Y tú qué opinas? ¿Y cuál es tu sugerencia frente a esto? Me encantaría conocer tu visión al respecto, quisiera tener un concepto claro tuyo sobre lo que estamos haciendo. Ese otro ser se siente acogido y ese sentimiento de ser acogido le permite componer completamente su fisiología y cambiar ese proceso de resistencia que normalmente genera alteraciones en la fisiología. Ya lo hemos dicho en muchas otras charlas, lo que se resiste persiste y lo que nos está diciendo este tipo de situaciones es ya, no nos resistamos más, compartamos, fluyamos y si empezamos a encontrar esa fluidez, vamos a darnos cuenta de que allí está inscrita la manera como podemos llegar a esos logros, a esos objetivos, entre otras cosas, generalmente en relación con el altruismo, con la filantropía, con aquello que nosotros queremos brindar genuinamente desde nuestro corazón. Entonces existe una estructura a nivel cerebral que se llama el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso
siempre está diferenciando entre la autoridad y algo así como la sumisión, porque está comunicando hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Normalmente el hemisferio izquierdo es lo racional, lo matemático, lo concreto, pero también representa en este sentido la autoridad, y en cambio el derecho es algo que normalmente está disponible a acceder y a permitir que ese otro tipo de informaciones lleguen a manera de sugerencias, insisto, de tal forma que no generen fricción. Toda fricción, toda resistencia genera calor, y todo calor genera un desgaste importante. Imaginen la resistencia de un fogón, de una estufa, y van a darse cuenta que en ese momento, ya cuando hay una resistencia suficientemente caliente, se empieza a poner rojiza esa parte, y por supuesto esto lo que nos está diciendo es pilas, pilas, porque ya no tenemos que resistirnos mucho más. Esto implica entonces que en ese cuerpo calloso hay toda una información que tenemos que aprender a develar, y a través de develar eso vamos a recuperar la noción de pasión. Ojo, la pasión puede ser interpretada desde el padecimiento, y por eso les dejo esta imagen, que sin duda implicó un proceso muy complejo, un proceso que indiscutiblemente evitó que esto se pudiera generar de una manera amena, tranquila, amable. No, hubo un padecimiento, pero detrás de esta imagen, la convicción total de que a través de ese esfuerzo que se estaba haciendo, la convicción total de que a través de esta pasión compleja que se estaba desarrollando, había una promesa futura, había de alguna forma esa reunión otra vez con el Padre, con la fuente, con el origen, asimismo con nosotros, en el sentido de conectarnos de nuevo con ese paraíso que nos fue prometido y que simplemente llega cuando estemos dispuestos a recibirlo. Y por eso es tan importante entender la pasión y mirar ese proceso de la pasión como la posibilidad de que a través del esfuerzo individual podamos ir avanzando y podamos ir coordinando nosotros mismos lo que corresponde dentro del crecimiento como seres humanos. Hemos hablado en muchas charlas de la epigenética y no me voy a quedar aquí mucho rato, pero sí quiero que se imaginen esto que están viendo en la pantalla, esa doble espiral del ADN, ese sitio donde está inscrito todo el código genético, donde está toda la información que supuestamente nosotros habríamos de manejar. A través de esa biología, entonces, se están presentando muchas cosas maravillosas que están esperando que allí, en ese sitio, la expresión de esos genes y a su vez de los componentes de esos genes, que son como pequeños ladrillitos que están allí formando el andamiaje, se dispongan de una manera tal que permitan finalmente que se exprese o no una información. Me explico. Si estuviéramos construyendo una casita, pues necesitamos esos ladrillos para ir construyendo esa casita, pero es posible que nos quede de esta manera o de aquella si yo volteo el ladrillo de canto o lo pongo hacia arriba, y seguramente eso va a cambiar la forma. Lo propio ocurre a nivel de la expresión del ADN. Y ese ADN, esos ladrillos en el ADN, están determinados por las circunstancias que nos rodean, pero y sobre todo por la conducta que asumimos frente a esas circunstancias. Así que en cada uno de nosotros está la posibilidad de elegir, y en cada uno de nosotros está la posibilidad también de darnos cuenta de que allí podemos encontrarnos con el potencial enorme del cual fuimos dotados y al cual tenemos acceso en un momento determinado. Si esto es así, implica entonces que en nosotros está también la posibilidad de empezar a comprender la vida como un verdadero milagro y de entender que la pasión nació con nosotros. Es decir, que a través de todo el proceso de germinación y desarrollo nuestro, tuvo que haber habido una pasión muy grande. Empecemos porque fuimos concebidos en un momento de pasión, ¿sí? En un momento seguramente maravilloso para nosotros, en el que realmente fuimos los ganadores en una competencia que no nos hubiéramos soñado. Ni siquiera el mejor de los corredores que esté participando ahora en los 100 metros planos, en los olímpicos, podría sentirse tan orgulloso como nosotros mismos al caer en cuenta de lo que somos. Y fuimos la expresión
de ganar en una carrera donde había, en lugar de 7 u 8 o 10 participantes, había 300 millones de participantes. Esos 300 millones de espermatozoides que salieron en búsqueda de un ovulito para fertilizar y que finalmente se tradujeron en lo que somos cada uno de nosotros, nos hace pensar que realmente desde allí había que tener pasión. Ustedes se imaginan ese pobre espermatozoide corriendo a la velocidad que tenía que correr para ganarle a los otros 300 millones. Tuvo que haber habido una pasión absolutamente maravillosa y por eso the winner es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está representando eso que implicó que realmente nos conectáramos con la pasión. Pero bien, una vez que nacimos, decidimos aceptar esta misión para la que vinimos y decidimos encarnarnos en el cuerpo que finalmente determinamos, debió haber empezado un viaje interior. Un viaje interior que por momentos se distrae porque hay circunstancias ajenas que hacen que perdamos por momentos el enfoque. Imagínense ese momento del nacimiento, no debe ser al azar que todos generalmente nacemos llorando, ¿sí? Como decía la canción de Julio Iglesias, como preparados a dar duros golpes, morir o vencer. Ay, no, yo me acuerdo de Julio Iglesias cantando estas cosas. Yo sé que muchos de los que están aquí están tan jóvenes que ni saben quién es Julio Iglesias, pero bueno, en fin, esto era una manera de decirles, miren, desde ahí sabíamos que la carrera con obstáculos no iba a ser fácil, pero que esa carrera con obstáculos requería, para poder superarlo, de iniciar ese viaje, que en un principio lo interpretamos como un viaje al exterior, en el que nos íbamos encontrando con mucha gente que nos acompañaba en este viaje y precisamente empezamos a darnos cuenta de que allí había una dificultad mayor. Hago un pequeño paréntesis aquí, le dejo esta inquietud a Lina porque me está escribiendo mucha gente por el chat diciéndome que no pueden conectarse, no sé por qué, pero bueno, ahí les paso esa inquietud por si alguna cosa. Lo cierto es que volvamos al tema, ese viaje que inicialmente fue exterior, en el que nos conectamos con el entorno, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de tantísimas cosas, despertó nuestros órganos de los sentidos para por fin entender que habíamos venido a habitar esa partecita del paraíso, pues entonces requería precisamente de la conexión muy estrecha con todo eso de nuestro entorno. Pero después de mucho tiempo, en la medida en que vamos madurando, en que vamos evolucionando, en que vamos conectándonos con el ser genuino que habita en nosotros, nos empezamos a dar cuenta de que el verdadero viaje era hacia el interior. Y cuando empezamos a hacer ese viaje, nos damos cuenta de que en el interior estaban muchas de las respuestas que habíamos estado buscando tantísimo tiempo. Cuando uno empieza a pensar en deberes, entonces generalmente se mete en la cabeza es la tarea que tengo que hacer o lo que me asignaron y lo que debo presentar como el informe o simplemente en mi casa llevar a cabo todo lo que cualquier persona llevaría para la subsistencia normal de un hogar. Y por supuesto esto suena a cantaleta en muchas ocasiones porque dicen, no, más cosas, por Dios, ¿y dónde voy a sacar yo más tiempo, más dinero, más de todas estas cosas? Pero nos damos cuenta de que cuando empezamos en el viaje interior, cada una de esas cosas que estamos haciendo aparentemente en ese mundo exterior nos está diciendo que detrás de eso hay un propósito. Cuando encontramos la sintropía, cuando encontramos la visión teleológica de las cosas, cuando nos damos cuenta de que en la consecución de esa meta o de ese propósito era necesario volvernos a enfocar, cuando nos damos cuenta de que ese enfoque depende precisamente de lo que aprendamos a intuir cuando el corazón y la mente se conectan para poder ver más allá de lo que nuestros ojos, órganos de los sentidos nos mencionan, entonces ahí o nos permiten ver, ahí empezamos a encontrar que el enfoque realmente está hacia eso. Cuando finalmente decidimos enfocarnos, ese viaje interior generalmente implica que haya un silencio mayor. Y ese silencio mayor nos está diciendo también pilas. Vale la pena que desde el silencio escuchemos
con humildad, pero también con la actitud del aprendiz, porque esa actitud nos permite a nosotros darnos cuenta de que hay muchas cosas que se quedan por las ramas. Cuando con una cámara fotográfica de las anteriores estábamos tratando de meternos en una imagen específica, normalmente para enfocarnos, esto dejaba automáticamente lo que hubiera de fondo como en una visión medio borrosa, obviamente que permitía que prestáramos atención a el objeto principal. Pues bien, ese es el objeto principal en la vida, porque cuando nos enfocamos empezamos a darnos cuenta de que recuperamos la verdadera pasión y entonces ya no tiene sentido quejarnos por lo que estamos haciendo, porque es que yo este trabajo no lo quería, esto no es lo que yo me soñaba para mí mismo, yo me soñaba otra cosa distinta y yo quería ir avanzando en otras cosas. Pues bien, si eso era, pues apuéstale y trabájale a eso, pero ya deja de renegar y de criticar frente a tu trabajo, porque lo que necesitas es rediseñar ese espacio. Lo que necesitas es mirarlo con otros ojos y esos ojos llevan al correcto enfoque. Si empezamos a encontrar que ese correcto enfoque se da cuando precisamente nosotros empezamos a rescatar la salsita, la pasión por la vida, la chispita, el azúcar, como decía Celia Cruz, entonces en ese momento vamos a darnos cuenta que el trabajo que tenemos en este momento, tal vez sea el mejor de los trabajos que podamos hacer. Y lo propio con todos los deberes que se deriven, no solamente de un trabajo, sino de la vida cotidiana. Si empezamos a darnos cuenta de que hay realmente pasión inscrita en eso, aún hasta cuando vamos a tener que pagar la cuenta de servicios. Bueno, si nos llegó la cuenta de servicios es porque hemos tenido la oportunidad de producir lo suficiente como para poder cumplir con esas obligaciones también y entonces ya no interpretarla como esto que por qué me tiene que seguir llegando y nos golpeamos y nos damos duro nosotros mismos, sino, bueno, aquí está reflejado que también estoy consiguiendo mi manutención, la de mi familia, y posiblemente a través de este proceso estoy demostrándome a mí mismo que es perfectamente posible lograr lo que aparece de ahí. Generalmente a la vida entramos como de una manera mecánica, ¿sí? Y entonces ocurre algo así como esto, que es casi como una agresión que identificamos en este tipo de situaciones y se pierde la capacidad de crear y de diseñar unas entradas mucho más amables. Pero a veces la vida nos pone eso como obstáculo y nos desafía a que pasemos de lo absurdo y lo inesperado a lo audaz. Y dentro de la pasión tiene que haber mucho de audacia, mucho de tratar de entender qué hay detrás de esto que se me está presentando y entonces de qué manera reinventarlo, para usar una palabra que tuvimos que usar muchísimo durante esta pandemia, pero que ya se va desgastando, ¿no? Se trata simplemente de mirar con otros ojos y de pintar en el lienzo de la vida a través de todas nuestras experiencias y darle el colorido a cada cosa que nos está ocurriendo. Pero ese colorido lo empezamos a lograr precisamente cuando le ponemos brillo, cuando le ponemos matices distintos a lo que está ocurriendo. Me explico. Yo puedo venir a mi consulta todos los días, pero si dejo que mi consulta se vuelva una rutina, finalmente va a ser una jartera total. Yo puedo llevar a cabo una relación de pareja que en un principio requiere el encanto de querer buscar en el otro la posibilidad de que se despierten pasiones, ganas, entusiasmos, de que vibremos en una misma frecuencia, de que resonemos, pero en el tiempo, si no cultivamos esto y no lo dinamizamos, no lo vamos modificando, inevitablemente vamos a terminar en la rutina, que sin duda es el peor o la peor enemiga de cualquier relación de pareja. Lo propio ocurre entonces con nuestras relaciones, con lo laboral, con nuestra profesión, con nuestro cuerpo. Ojo a esto, a veces creemos que también, y a mí me aterra que en un gimnasio le digan, vamos a hacer la rutina de tal, porque eso ya suena al acostumbramiento. No, la idea es diversificar, porque entre otras cosas hay muchos músculos allá esperando que también los estimulen y que necesitan de esa ayuda para poder acceder a cosas mucho más profundas. Así que dinamizar y empezar a meterle mucha audacia a este proceso para rescatar de entrada la posibilidad de que
cada día sea uno completamente diferente y de que también nos bañemos en el río de la vida que nunca puede ser el mismo, porque como decía Heráclito, jamás nos vamos a bañar en el mismo río porque el agua que lo corre es diferente. Entonces, asimismo, si entendiéramos simplemente esto, empezaríamos también a comprender que tenemos derecho a levantar la voz. Cuando yo hablo de levantar la voz, significa hablar en voz alta respecto de nuestros sueños, respecto de nuestras expectativas, pero hacerlo con coordenadas muy precisas, diciéndole al universo realmente qué es lo que queremos pasar. Porque entre otras cosas, en eso que cada uno de nosotros quiere empezar a interpretar a través de lo que está en sus sueños, está la posibilidad de que ese universo nos escuche y ese universo no es otra cosa que el campo cuántico que está esperando por nosotros. Esto no es una carreta de tipo esotérico, esto va mucho más allá de lo que estamos viendo ahora y esto implica que ya desde el 1920 y tanto, cuando se empezó a hablar de la física cuántica, ya nos estaban diciendo, ojo, porque la posición del observador finalmente crea al observado y finalmente somos nosotros los que estamos diseñando eso. Pero para eso, por fortuna, nos pusieron esa gran despensa universal donde nosotros podemos elegir, esto es lo que yo quiero, a esto es a donde dirijo mi mirada, a esto es donde dirijo mi pasión y mis ganas y mi entusiasmo, y eso significa hablar en voz alta. Cuando hablamos en voz alta, frecuentemente entonces recuperamos el tono, y no solamente el tono vital, sino el tono físico, la postura inclusive frente a la vida. Cuando la gente va perdiendo tono y cuando ya no se escucha o no escucha a los otros, empieza a perder tono y frecuentemente asumimos una actitud como involucionando y tal vez queriendo adquirir otra vez la forma fetal que tuvimos en alguna época y entonces hace que vayamos perdiendo la posibilidad de avanzar en un proceso de desarrollo continuo hasta el último día de nuestras vidas. Hoy veía también una mujer extraordinaria de una edad avanzada también, que vino nuevamente solita a la consulta y esta mujer me decía, mire, yo soy la que se encarga de los negocios en la casa, yo soy la que se encarga de que, por ejemplo, el arriendo de algunas oficinas y algunos locales que nosotros tenemos, yo lo maneje. Entre otras porque mi marido de 90 años es muy blandengue, me decía ella, ¿no? Y entonces yo me quedaba absolutamente fascinado porque ustedes no se imaginan los cuentos que me echaba de cómo había hecho, por ejemplo, para correr un inquilino que no quería parar y toda la cosa. Y me dijo, ah, usted que pensó que, que usted era muy berraquito, pues yo soy más. Y ella en su lenguaje paisa me iba contando, pero yo veía el tono de esa mujer cuando hablaba y yo decía, esta mujer es una fiera, es una absoluta fiera, pero es una fiera de esas maravillosas que despierta precisamente toda la posibilidad que existe en ella y todo ese potencial que le está diciendo, venga, avancemos en este proceso. ¿Qué ocurre? Que cuando finalmente nos metemos en el campo de la pasión, normalmente tenemos que meterle corazoncito a la cosa. Y corazón no es otra cosa que volver a conectar con ese campo electromagnético donde ya también nos hemos dado cuenta que a partir de esa conexión del corazón y el cerebro se libera dopamina. Y ojo, porque la dopamina evita el sentimiento de culpa, evita la posibilidad de quedarnos aislados del mundo. La dopamina casi que te lleva y te involucra, entre otras cosas, porque también se secreta con la oxitocina o con la vinculina, como se le conoce también, a crear redes de soporte que nos permitan llevar a algo más. Cuando alguien tiene culpas mal manejadas, cuando no ha elaborado adecuadamente ese proceso, entonces resulta que en un momento determinado él no se identifica consigo mismo y entonces empieza a autoatacarse porque no se reconoce y no se reconoce precisamente desde el corazón, porque allí, en ese corazón, debajo de él, habita el timo, que es esa glándula del autorreconocimiento, y empiezan a ocurrir cosas como el lupus eritematoso sistémico, la espondilitis anquilosante, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad de los intestinos muy severa, muchas de las artritis, muchas de estas cosas ocurren simplemente porque estamos permitiendo que en esas líneas de campo portadas por el corazón y por las emociones que brotan de él, vayan generándose los terrenos más propicios para que se pierda la coherencia y precisamente ese corazón empiece a hablar en un lenguaje que no le corresponde. ¿Por qué?
porque el único lenguaje del corazón es el lenguaje del amor. El corazón no admite otras posibilidades, el corazón no admite otro tipo de acercamientos distintos que no sean desde los órdenes del amor. Y sabemos perfectamente que cuando un corazón se sintoniza con el verbo amar en presente, el campo electromagnético que emite es tremendamente incluyente y envolvente, pero además es tremendamente transmutador y puede cambiar por completo la realidad que estemos viviendo en lo que nosotros queramos. Es decir, puede cambiar nuestro plano de trabajo, puede cambiar nuestro plano en el hogar, puede cambiar nuestro plano físico, porque si el corazón emite alegría, es la sensación de estar rejuveneciendo, es la sensación de estarte conectando con ese niño interior que siempre está dispuesto a jugar contigo, a recuperar en el teatro de la vida los roles más maravillosos que le permitan cultivar la alegría, la pasión, el entusiasmo, todo esto que le va llevando a que la vida sea ese cuentecito que hay que inscribir en el día a día y que cada capítulo que vamos inscribiendo en la vida no es otra cosa que el reflejo fiel de esas experiencias maravillosas que estamos viviendo en nuestro interior. Así que esa coherencia que empezamos a encontrar en nosotros nos empieza a generar también una cosa fundamental, la confianza. Cuando ustedes ven una imagen como estas, yo creo que lo único que inspira es ternura, implica dedicación, implica cercanía, implica comprensión amorosa. Hay una historia que a mí me gusta mucho contar porque es mi propia historia. Cuando yo comencé a estudiar en mi primaria, pues nosotros éramos 7 hijos y no había ni dinero, ni tiempo, ni absolutamente nada para que nos llevaran a nuestro colegio, que era, en mi caso, la Universidad Pontificia Bolivariana, en esa sección donde empezábamos en la primaria. Pues bien, por algún motivo, pues yo tuve que irme de mi casa caminando desde mi casa, que quedaba unas 7, 8 cuadras del sitio donde iba a estudiar, pero yo me encontré una cosa grandota, enorme, y llegué un poquito tarde y fue tremendamente catastrófico para mí porque yo llegué y encontré un patio enorme vacío, ya todo el mundo había entrado a los salones de clases y yo no tuve más de otra que ponerme en medio de mi soledad y esa sensación de abandono a llorar y empecé. Y de pronto se asoma el que fuera uno de mis mayores maestros desde ese primer día. Nunca se me va a olvidar el nombre, don Gustavo Saldarriaga. Y este hombre fue una cosa maravillosa porque me dijo, ¿tú eres quién? Y yo soy Alejandro Posada, número 36. Me dice, Posadita, no te preocupes, tú eres mi alumno, vas a estar conmigo. Y me toma de la mano, así como estamos viendo aquí en la imagen. Me llevó a relacionarme con mis compañeros, pero llegó en un momento tremendo en el que él perfectamente identificó mi susto, mi pánico, pero desde ahí supe que yo llegaba a un sitio donde había amigos y donde había gente que me acogía y donde yo me sentí perfectamente cómodo en la manada rápidamente, y eso depende en muchas circunstancias de esa sensación de confianza que se pueda generar. Pero también es una cuestión de perseverancia y paciencia esto de la pasión. ¿Por qué? Porque así como cuando Edison trató de atrapar la luz para poder entrar en ese proceso de rediseñar enemigos, pues ahora sí, yo no sé si es que ya estaba hablando mucho, pero ya me querían callar. Bueno, ya volvemos a estar aquí otra vez al aire. Y entonces les decía, así como cuando Edison dijo, lo único que hice fue atrapar la luz después de yo no sé cuántas veces de intentar crear esa bombilla y no lograrlo. Y además describe que no fueron 200 fracasos, sino 200 formas que él se inventó para saber cómo no diseñar la bombilla hasta que por fin logró hacerlo. Y entonces en esa paciencia, en esa perseverancia, empieza a darse cuenta que realmente allí está la infinita posibilidad de que logremos desde esa pasión, desde esa convicción total, que estas cosas se presenten. Yo recuerdo que había una vez un paciente muy especial que venía y era un tipo de esos así muy locuaces, ¿no? Que decía, me decía, hombre Alejandro, ¿tú sabes cuál es el científico ideal? Yo no,
Me dice, no, es una mezcla de alemán y paisa. Y yo como, barájamelo más despacio, ¿cómo así que de alemán y paisa? Y me dice, paisa, entonces le traduzco aquí porque sé que hay gente del exterior que nos ve, así nos denominamos nosotros los que habitamos esta tierra antioqueña y digamos que tenemos ciertas características de locuacidad, de alegría, de felicidad, de entusiasmo, de no sacarle el cuerpo a nada. Entonces él me decía, el científico ideal es precisamente el que se mezcla con el alemán porque tiene, y este era un español, me decía, porque tiene el culo de alemán, que es capaz de sentarse hasta que lo logre, pero tiene la creatividad del paisa, ¿eh? Y entonces de esa manera nos estaba diciendo de alguna forma que también en nosotros está la posibilidad de que vayamos entendiendo que esa paciencia, esa perseverancia está allí a disposición de nosotros para que vayamos avanzando. Ni qué decir de una imagen como esta. Cuando uno le mete vehemencia, decisión, determinación, fortaleza, no admite dudas, le mete fe, entonces empezamos a darnos cuenta de que realmente allí se empiezan a lograr muchas cosas. Pero cuando además en el grupo estás acompañado por la manada, se combina perfectamente esta información y podemos ir llegando a cosas mucho más concretas. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad en 10º semestre, a mí me pusieron una de las peores zancadillas que me hayan podido colocar durante toda mi carrera. Y fue que, bueno, cuando íbamos a hacer las fiestas universitarias, nosotros la verdad éramos un grupo muy estudioso, pero cuando eran fiestas éramos los más plagas de la universidad. Y resulta que yo tenía un cierto don para imitar algunas escenas y digamos que personajes especiales. Y por esa época me ocurrió una cosa muy singular y es que íbamos a hacer una carrera de encostalados entre los diferentes grupos y resulta que me proponen hacer las veces del locutor como si estuviera narrando una competencia de ciclismo. Aquí en Colombia esas carreras de ciclismo las narran con toda la pasión y yo empecé, allá se viene, atención Colombia, qué cosa extraordinaria, la gente se vuelcan a las calles, qué espectáculo multicolor, qué cosa extraordinaria amigos nuestros, pero siga transmitiendo desde el Transmóvil número... Bueno, yo seguía haciéndolo de la manera más simpática y nos moríamos de la risa y al final de narrar esa supuesta competencia de encostalados, se me acerca un tipo y me dice, hombre, usted se va con nosotros para el Tour de Francia. Y yo dije, bueno, no, sí, claro, yo me voy con ustedes. Pues, obviamente pensé que me estaban, como decimos aquí, mamando gallo, tomando el pelo. Y resulta que saca una tarjetica en la que decía no sé quién, representante de Caracol Radio para el país y no sé qué, director de... Yo, wow, ¿esto qué es? Y a mí la verdad es que los medios me seducían un poquito y dije, wow, poder hacer de pronto aquí una licencia y salir a narrar el Tour de Francia porque se había enfermado el narrador estrella que ellos tenían y encontró que de pronto mi voz le podía servir para alguna cosa. Total, yo me fui con la tarjetita, miren la desfachatez, hasta donde el decano y le digo, doctor, mire, es que me ocurre esto, acaba de pasar esto y esto, pues se queda mirándome así serio y me dice, doctor Posada, ¿es la medicina o la radio? Por supuesto, obviamente, 10º semestre, pudo la medicina, pero eso fue una fantasía porque de alguna manera eso me hizo recordar esto que les estoy mostrando aquí en la imagen, la vehemencia, las ganas, el entusiasmo, que puede cambiar perfectamente la visión de mucha gente en muchas cosas y hacer que las cosas se empiecen a modificar. Pero también dentro de la pasión tenemos que tener mucha disciplina, que ojo, así como lo dice esta información, vence la inteligencia. Muchas veces no es falta de capacidades, pero sí falta de disciplina. Ahora nada menos estaba hablando con alguien en quien yo veo unos talentos absolutamente impresionantes y sé que sería una persona que podría ser tremendamente productiva en su área y en lo que hace, pero ella se dedicó a cumplirle, a ayudarle a cumplir el sueño a muchas otras personas, pero se olvidó de cumplir su propio sueño porque tiene la disciplina para ayudarle a los otros y la inteligencia además, pero no tiene la disciplina para trabajarle a sus propios proyectos. Eso implica que cuando decidimos fabricar nuestros propios sueños, tenemos que recurrir en la búsqueda de esa pasión y pasando del deber a la pasión, a la autonomía, a la sensación de más que competencia, compartencia
es decir, de darnos cuenta de que esos dones y talentos perfectamente deben ser compartidos para que de esa manera volvamos a restablecer la conexión y establezcamos el diálogo, no solo con nosotros, sino con los otros. Así como ocurre al interior de nuestro cuerpo, pues entonces, de esa misma manera, cuando el hígado, el corazón o el intestino grueso se comunican, están diciéndose muchas cosas para que puedan llevar a cabo esa maravillosa sinfonía de la vida, entendiendo que cada uno está aportando apenas una nota dentro de esa sinfonía y, por supuesto, leyendo la partitura que cada uno tiene ahí enfrente, que no es otra cosa que el plan que cada uno de nosotros vino a tratar de desarrollar, porque aceptó meterse en ese plan mayor, porque aceptó empezar a conectarse con la capacidad interior que tenía de crear, de controlar y de generar impacto y, por supuesto, dejar una impresión determinada. Nosotros los médicos hablamos de impresiones diagnósticas, es decir, la impresión que nos causó el paciente y su historia después de haber escuchado detenidamente su narración para poder aproximarnos a ver aquello que es lo que tiene el paciente. Pero a partir de ese proceso, entonces, nosotros empezamos a activar esa capacidad de conectarnos con nuestras vivencias, por supuesto, experimentadas desde lo que nuestros órganos y sistemas captaron y formadas allá en el interior para que ese interior empiece a dibujar perfectamente esos planos diferentes. Pero esos planos generalmente en la vida implican también mapas, mapas muy determinados que nos lleven a elegir a través de esa brújula de nuestro corazón conectado con la mente, es decir, de la intuición en nosotros, para poder saber cuáles son las verdaderas coordenadas y saber a partir de este proceso cuál es el verdadero norte, cuál es la manera de irnos dirigiendo hacia ese sueño que no podemos procrastinar, que tenemos la necesidad y además el deber de colocarle una fecha de caducidad para que no se nos pase el tiempo sin generar esa capacidad de empoderamiento, de apretar los puños en señal de fuerza, de voluntad y de poder. Siempre que yo hablo de poder, estoy hablando de conexión con el espíritu, más que de esa fuerza física, estoy hablando de la posibilidad de conectarnos con el espíritu, que no es otra cosa que volver a desarrollar la inspiración para poder avanzar y salir del miedo hacia la prudencia, para poder avanzar en ese proceso también entendiendo que cada uno de nosotros está trabajando por algo, pero que también tenemos derecho a disfrutarlo plenamente. Si no lo hacemos, entonces se nos habrá pasado la vida sin disfrutar de esa pasión y probablemente nos vamos a dar cuenta que tu pensión va a terminar probablemente en el cobre ¿cómo se llama? En el baúl de otros y posiblemente otros sean los que la van a cobrar. Es decir, que eso por lo que tanto trabajamos en un momento dado se nos puede escurrir y entonces vamos a dejar de habernos detenido en momentos realmente apasionantes que no podríamos comprar con ninguna de las adquisiciones mayores que hubiéramos hecho, porque las experiencias son las que van marcando esa pasión. De hecho, hoy quienes manejan todo este tipo de cosas saben perfectamente que a partir de esa pasión está la posibilidad de despertar la cantidad de imágenes y experiencias. La gente hoy quiere comprar experiencias más que cosas físicas. Cuando la gente disfruta de la experiencia, entonces nos volvemos a conectar con la energía de reserva, con la energía reticular, con la energía ancestral, con esa que el embrión permitió conectar entre el corazón y los oídos. Recordemos que el corazón se formó en un momento determinado e inmediatamente los oídos empezaron a formar para poder escuchar ese instrumento de percusión que era el corazón, que nos recordaba en cada latido que era nuestro deber precisamente conectarnos con esa dopamina, con esa pasión, con esas ganas, con ese entusiasmo y empezar a darnos cuenta que desde el momento en que éramos embriones, cada uno de nosotros tenía la necesidad inminente de romper los esquemas, de romper estos eslabones para evitar cadenas que nos ataran. Ninguna pasión puede ser desarrollada cuando hay ataduras. Por eso es tan importante que nosotros empecemos, como lo decimos allí, a agitar el presente, porque cuando se agita el presente, cuando nos sacudimos, realmente podemos empezar a evitar la rutina.
Ya lo hemos dicho, la rutina es el peor de nuestros enemigos en la creatividad, en la capacidad innovadora, en la capacidad de conectarnos con los otros y es nuestro principal enemigo para poder vivir con libertad. Eso implica entonces que esa ata punto dura tiene muchísimo que ver y lo pongo así a propósito porque es sentirnos atados duramente a algo. Cuando alguien siente una atadura no puede expandir las alas y si no puede expandir las alas entonces ocurre lo que estoy citando aquí. Hay muchos niños que desarrollan cuadros asmáticos que incluso pueden convertirse en algo que se prolongue en el tiempo y que aún en su vida adulta pueda estar allí simple y llanamente porque no conectaron con la pasión y porque al contrario se repletaron de tristezas que les evitaron realmente disfrutar de la pasión, de la vida misma, sin atreverse a activar sus alas para volar libremente. En ese proceso, entonces, en los que cada uno de nosotros identifica que al levantar el vuelo está expresando lo mayor que puede tener en su interior, que es precisamente volver a ver desde el contexto, mirar desde arriba para no perderse el detalle y para darnos cuenta de que podemos precisamente todos incluirnos dentro de ese plan mayor y entender que no somos competencia, sino la posibilidad de compartir. Desde allí, entonces, la vida nos empieza a mostrar la cara amable. Y ahí se empieza a desarrollar la pasión, porque le empezamos a dar protagonismo, no solamente a nuestros dones y talentos, sino y sobre todo a los otros. Y cuando los otros escuchan tu voz de aliento, cuando haces que los ojos del otro brillen porque le estás haciendo caer en cuenta de que esos dones se están expresando con pasión, con entusiasmo, con ganas, precisamente ahí empieza la verdadera conexión y sabemos que no estamos solos en este paseo. Sabemos que cada uno de nosotros puede ser realmente protagonista de su propia vida, pero brindarle protagonismo a los otros para que también vayamos avanzando y vayamos dándonos cuenta que en nosotros está la posibilidad de no desperdiciar la vida. Cuando ayudamos, cuando generamos nuestra capacidad filantrópica y de altruismo, realmente ahí estamos expresando tal vez la mayor posibilidad que tenemos de poner el amor en movimiento, que es servir. Y servir no es otra cosa que volvernos a asombrar y contagiar esto que está mostrando esta niña allí, esa capacidad de asombro. Alguna vez estábamos en Toledo dictando un seminario muy especial allí, porque era un seminario que había diseñado nuestro grupo de en ese entonces, Vía Vida, que diera origen después a la Asociación Internacional de Sintergética. Y recuerdo que el tema que me tocó a mí, imagínense eso repleto, unos 400, 500 personas en el teatro, y a mí me tocó hablar algo así que como de economía energética y sintergética. Eso suena muy rimbombante, pero yo les juro que cuando yo salía a ese escenario, yo decía, pucha, ¿y yo de qué vine a hablar aquí, no? Pero miren las cosas prodigiosas de la vida. Resulta que después de que yo hiciera mi intervención, iba a ir alguien que todo el mundo conoce como Kumar, un ser tremendamente evolucionado, pero él tenía su vuelo más temprano que el mío y me pidió el favor de dictar su charla primero. Yo le dije, claro, no tengo inconveniente, él dicta su charla más o menos de una hora, le tenían que traducir, bueno, fue un poquito más lenta por eso de la traducción, pero ya cuando él bajaba por las escalinatas y yo subía y me topé con él, créanme, yo sentí una cosa que no puedo describir. Fue como una expansión de conciencia enorme y muy pronto entendí que no era yo el que iba a hablar, sino que este ser, que yo veía como tremendamente ordenado, un ser de luz realmente, me contagió deliciosamente de esto que estaba en su interior. Pues a mí se me ocurrió empezar esa charla mía dentro del encuentro cantando y dije algo así como, no crezca mi niño, no crezca jamás. Y esa canción de Facundo Cabral que yo empecé a interpretar empezó inmediatamente a descongelar el ambiente. La gente aplaudió en ese momento porque nos conectamos de otra manera. Yo dije, wow, fíjate que en ese momento casi se me sale una cosa maravillosa que todos nosotros llevamos dentro, ¿no? Y así, muy especialmente, yo empecé a hablar, pero muy rápidamente me di cuenta, insisto, que no era yo. Salió una charla maravillosa al final.
yo no me lo podía creer, la gente estaba aplaudiendo de pie, yo me sentía, wow, ¿qué fue esto? Cuando en realidad había entrado con un susto tremendo. ¿Pero qué fue eso? No fue otra cosa que la posibilidad de conectarme con esa vibración de ese ser tremendamente ordenado que era Kumar y entender que allí no estaba yo solo. Muy importante que cuando desarrollemos la pasión también empecemos a movernos desde nuestro interior. Y por eso cuando hablamos aquí de regresiones no me estoy refiriendo simplemente a saber qué rol ocupamos en otras vidas, sino también a regresarnos en la película de la vida para poder entender cómo se desarrolló ese proceso de la vida y cómo a través de ese proceso y a través de esas experiencias que fueron quedándose en cada uno de los recuadros de esa película, estaba la posibilidad de combinar miles de experiencias y por supuesto retrotraer de la memoria en un momento determinado para verdaderamente hacer un sacudón interior que nos permitiera seguir creando continuamente, y esto implicaba mantener la atención puesta. Y la atención no es otra cosa que dejar la atención a un lado, es volver a darnos cuenta que nosotros tenemos que cambiar la autoridad por la autenticidad y darnos cuenta de que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ir avanzando en un proceso mayor, pero para eso hay que primero creer. Y la expresión creer la tenemos que dibujar en todas nuestras acciones, en nuestra voz. Si yo a ustedes les estuviera diciendo, no, esto de verdad, les juro, es muy importante. Seguramente que ya estaríamos aquí solos en este momento y entenderían que hay una necesidad de apasionarse un poco más allá. Esa voz entonces nos dice, ojo, porque en la voz no solamente está el tono, el timbre, la altitud de esa voz, sino que también está el tipo de lenguaje que estamos usando y sobre todo la actitud que estamos utilizando o que estamos rediseñando para este proceso, y por eso la PNL nos hace caer en cuenta de lo importante que es el hecho de que nuestro lenguaje cobije lo que nuestras creencias están tratando precisamente de generar en nosotros. Y para ello se necesita muchísimo de actitud, ¿sí? Porque definitivamente a través de este proceso, lo que hacemos cada uno de nosotros es darnos cuenta de que muchas veces estamos moviéndonos a través de estorbos con conocimiento. Es decir, que a veces lo que pareciera liberarnos nuestra capacidad de pensar es precisamente lo que entorpece y lo que no admite que nosotros podamos desarrollar cosas mucho mayores y mucho más avanzadas que esto que les estoy diciendo. Así que, como decía Víctor Frankl, cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. No de otra manera él hubiera podido sobrevivir a los campos de concentración, y cuando escribe su famoso libro realmente estaba dándose cuenta de que allí estaba inscrita en toda esa experiencia precisamente la capacidad de sobresalir, y a pesar de todo esto que vivió tan dantesco, tan complejo, rescatar su resiliencia, su capacidad para salir al frente y de esa manera empezar a hacer eco de la mente con las emociones, pero además de la mente con el entorno. Por eso, si queremos volver a rescatar la pasión, pues acerquémonos a personas apasionadas, porque como lo decía algún conferencista español, los fracasados salen a tomar café juntos. No, si en cambio de eso nos arriesgamos a salir con las personas vitaminas, nos comunicamos con esas personas, pues vamos a empezar a encender ese switch necesario para empezar a lavar, a cambiar, a modificar ese cerebro límbico, que es donde quedan inscritas todas las emociones. Es esa amígdala y ese hipocampo a nivel del cerebro que nos permiten a nosotros entonces darnos cuenta de que esa realidad está mucho más allá, y darnos cuenta de que cuando encendemos el clic ya es absolutamente inevitable empezar a llegar a un grado de productividad y de pasión tal que ya no nos podemos reversar, entre otras cosas porque ya la pasión empieza a desplazar cosas como el resentimiento, y el resentimiento es el sentimiento que se calienta, y empezamos más bien a generarlo en positivo, y a través de esa visión en positivo nosotros podemos darnos cuenta de que podemos cambiar la lupa con las que estamos viendo la realidad y empezar a comprender que tenemos que respetar muchas cosas
fundamentales. Dentro de esas, por supuesto, nuestro cuerpo físico, el manejo de los tiempos, el entorno al que hacíamos referencia anteriormente. Y en nuestro cuerpo físico, a ver, si vinimos a habitar este cuerpo, pues generemos pasión por nuestro cuerpo, cuidémoslo, hagamos ejercicio, alimentémonos de la manera adecuada, tengamos buenos circuitos del sueño, buenos círculos del sueño. Y también, ¿por qué no? Contemplémoslo con el cariñito. En estos días, hace tal vez unos 2 meses, hablaba con una mujer que estaba muy desesperanzada porque no le resultaba ningún trabajo, iba a las entrevistas y realmente mostraba un conocimiento profundo, pero se quedaba ahí en la entrevista. Y cuando yo la vi la primera vez dije, pues con razón se queda en la entrevista, es que esta mujer no genera ningún impacto. Estaba vistiendo de unos tonitos pasteles, así como de biluchos, esos colores, y entonces no expresaba toda la fuerza, el poder, cuando esa segunda piel, que es nuestra vestimenta, está precisamente proyectando muchas cosas. Pero además le insinué, mira, tú eres una mujer, entonces exalta tu femenino, y ¿por qué no? Luce aquella cosita bonita, esa sombrita que se echan ustedes, y a lo mejor un escotico discreto, pero que permita rescatar también el encanto que tú tienes en lo femenino, para que quien te entreviste no digas, bueno, pasó una más, sino que diga, wow, como decimos aquí en Paisa, ¿qué hay? ¿Sí? Esta mujer estuvo atentamente escuchando todas esas recomendaciones, además le parecían medio escandalosas. ¿Cómo me voy a poner yo ese tipo de vestimenta? ¿Qué tal? Por Dios, esto no lo hubiera pensado yo nunca más. Sin embargo, como que le quedó sonando eso y le resonó más de la cuenta, y resulta que a la próxima entrevista decidió presentarse más o menos de la manera que yo le había sugerido, y ahí sí, mira los ojos siempre con certeza, para que él no tenga la posibilidad de que sus ojos se vayan a otra parte de tu cuerpo, sino que enfoques con tus ojos los de él, y de esa manera él no pueda renunciar a tu mirada. Pues resultado final, 8 días después es dueña de un puesto que se había soñado tantísimo tiempo. Pero eso implica entonces, insisto, cambiar esas cosas. Por supuesto, también, acuérdense de esto, esas experiencias están allí esperando por nosotros, para que cada uno empiece a alejarse de lo que hemos considerado a veces las limitaciones y las profecías autocumplidas. La mala suerte se pega, decía alguno, y es cierto, si todo el tiempo estamos lamentándonos, entonces nos vamos a perder la oportunidad de conectarnos como un ser como estos, que nos habla, a pesar de su inocencia, de la decisión personal por la vida, de la felicidad que habita en él, de la capacidad de sorprenderse, de mirar con alegría genuina, de alegrarse de todas las experiencias nuevas que van llegando, porque este ser apenas se está registrando en la corteza y no permite limitaciones, y todo lo contrario, está creando un hábito mucho más adecuado para que las cosas vayan avanzando. La pasión requiere de muchas sonrisas, y por si les sirve de algo, ese atico. Sonreír incrementa hasta el 25% de la memoria. Hay estudios muy claros que se han hecho y que obviamente no son tan simples como decirlo en esta frase, sino que implican el cambio de toda la fisiología a nivel de nuestro cerebro. Cuando vemos una sonrisa, cuando vemos esa carita feliz, eso inmediatamente está activando nuestras neuronas en espejo, que logran modificar por completo la realidad, y están haciendo entonces que empecemos a rescatar ese buen humor, a rescatar esas historias maravillosas, porque con el buen humor también estamos produciendo oxitocina. Aquí yo hago una pequeña cuñita, si me lo permiten. Yo hago unos lives también en mi canal de Instagram, @AlejandroPosada, y este jueves los invito a que vean uno muy especial también a las 6:30 de la tarde, con un invitado maravilloso que es Juan Duque, es uno de los mejores comediantes de nuestro país, y vamos a hablar de humor y salud. Les hago ese paréntesis precisamente para hacer énfasis muy grande en que es necesario tener una muy buena dosis de humor para poder no solamente rescatar la pasión, sino proyectarla y empezar a generar esa sonrisa, ese entusiasmo tan necesario, que casi se comporta como si estuviéramos haciendo aeróbicos. Elegir las respuestas a las emociones. Alguien decía, no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos, y entonces cada uno de nosotros tiene la posibilidad de generar eso en su interior. Pero la pasión también implica una cosa muy importante.
organización, limpieza, puntualidad, hacer que nuestros espacios realmente sean pulcros, que realmente en esos espacios nosotros estemos viviendo de manera digna y estemos ejecutando lo que nos corresponde, bien sea en nuestro hogar o en nuestra oficina, en mi caso en el consultorio, de espacios muy amables, porque eso mismo que estamos reflejándole al otro está ocurriendo en nuestro interior y eso mismo hace que esas utopías, eso que parecían quimeras, hace que se desarrollen los verdaderos gestores de la nueva conciencia, esos gestores de la nueva conciencia que están generando más y más pasión, contagiando muchísimas cosas maravillosas para poder empezar a darnos cuenta de que en ese equilibrio de la vida también hay cosas maravillosas porque el miedo se elimina con la acción. Yo los invito a quienes no lo conozcan a leerse ese librito famoso que no en vano va en la edición 100 y pico, no cualquier libro llega a ese número de ediciones, que es el libro de Robert Fisher que se llama precisamente así, como se llama, que se me olvidó. Bueno, alguien lo irá a recordar ahorita, pero se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Es una cosa absolutamente preciosa y es un libro que todos deberíamos de verdad leer con esa intención. La pasión implica avidez, necesidad, casi que esa sed suprema, esa aspiración ferviente por hacer algo diferente y de una manera diferente, porque no basta con copiar. No, está muy bien que tomemos modelos, pero que no nos quedemos copiando el modelo, porque si perseguimos la excelencia tenemos que ser auténticos y si queremos ser auténticos tenemos que conectarnos otra vez con esos dones y talentos para poder avanzar mucho más allá, empezar a adaptar el mundo a nuestra visión. Cuando yo escucho historias como las de Rappi, que apenas empezaron con un sueño y que hoy uno ve que es una de las empresas más pujantes, que empezaron desde una idea, pero una idea repleta de pasión, que llegaron a lo que son hoy en día, entonces uno se da cuenta de que lo único que tiene que hacer es abrir los ojos, permitir que entre la luz para poder volvernos a sorprender y que cada día en lo que estemos haciendo le metamos un grado intensísimo de sorpresa para poder entender que desde las creencias limitantes no vamos a llegar a conectarnos con nuestra pasión. Hay unas historias que están ahí por contar, pero que no me quiero alargar mucho porque ya nos vamos acercando al tiempo de ir terminando esta charla, pero sí, por lo menos comprendamos que la imagen que estamos teniendo de nosotros es la que enriquece profundamente esa capacidad de complementarnos a nosotros mismos, de creernos a nosotros mismos, de rescatar la música de la vida. Aquí cito a una paciente muy especial que es Teresita Gómez, una de las pianistas más famosas de nuestro país y de más renombre, además una mujer encantadora, pero una mujer absolutamente apasionada desde su infancia, cuando sin ningún recurso se colaba literalmente a los estudios de piano donde trabajaba su madre como empleada del servicio y simplemente ella lograba colarse y en las noches tratar de interpretar algo de lo que veía por las ventanitas hasta llegar a ser lo que es hoy en día una mujer maravillosa, extraordinaria, pero además, a pesar de su edad, tremendamente apasionada con lo que hace. Yo tengo la fortuna de tenerla como paciente también, como amiga más que cualquier cosa, y me parece una mujer absolutamente fascinante en esto que estamos hablando de la pasión. Así que es muy importante que volvamos a rescatar el elemento, como lo dice ese gran autor, y de esa manera empezar a entender que si queremos realmente conectarnos con la pasión, tenemos que empezar a querernos nosotros mismos. Y como lo decía la canción de Alberto Cortés, en ese te sigo queriendo como el primer día, con la algarabía de mis propios. Eso es una cosa fantástica, porque lo que nos está diciendo es, allí radica la posibilidad de volver a ocuparnos con determinación de esa mente láser, de esa mente coherente, de esa mente perfectamente dirigida y que no renuncia a su propósito jamás. La vida, finalmente, para ir cerrando, es esto. Es una obra de teatro, pero los actores somos nosotros y la pasión que le pongamos al rol que vinimos a desempeñar también depende de nosotros. Por supuesto, acompañados desde esos dones y talentos, acompañados también por la posibilidad de seguir soñando y, como lo decíamos en una charla anterior, se vale soñar. Se vale soñar implica entonces que volvamos a recuperar
la capacidad de volver a conectarnos con la gratitud. Y como lo decía Yanis Kaplas en su libro, que se llama precisamente El Diario de la Gratitud, empecemos a encontrar ese salario espiritual en la posibilidad de expresar nuestras gracias. Y las gracias son para todos ustedes que tuvieron la paciencia de estar aquí y de volver a volar a través de este momento. No sé, Lina, si tengamos algunas preguntas ahí en el chat para que las resolvamos rápidamente, o si alguien quiere levantar la mano y hacer su pregunta para que vayamos cerrando. Y de nuevo les agradezco infinitamente, le agradezco a Vía Vida esta posibilidad que hemos creado para tantas personas. Creo que hubo mucha gente que se quedó por fuera por lo que me estaban diciendo aquí. No sé si tuvieron alguna dificultad para conectarse, pero bueno, ya saben que lo estaremos haciendo periódicamente, por supuesto, a través de Vía Vida y de nuestros propios contactos, les estaremos avisando. Así que te escucho, Lina, si tenemos alguna pregunta, o Marisuli, me ayudan allí con el chat. Doctor, por acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿la rutina es lo mismo que tener hábitos? Ojo a esto, hay que hacer una diferencia muy significativa en eso. Las ideas y los pensamientos generan sentimientos. Los sentimientos generan, por supuesto, actos. Esos actos, cuando se repiten, pueden crear hábitos muy distintos a la rutina. Ojo, un hábito es una costumbre que se tiene de hacer algo, pero no de tener que hacerlo de la misma manera. La rutina generalmente implica hacerlo de la misma manera. Entonces nos perdemos la capacidad de gozar y de disfrutar porque simplemente vamos entrando en un proceso que se vuelve medio automático y de hecho, esto es muy importante, dejamos de activar la necesidad de que una neurona se conecte con otra distinta y con otra para crear nuevos mapas en eso que estamos tratando de crear. En la rutina no, estamos utilizando el mismo tipo de circuitos y entonces por eso se van atrofiando nuestros cerebros. Yo aquí les llamo la atención, muchos de los niños hoy en día y de los adolescentes y jóvenes están pegados mucha parte del día de los famosos videojuegos. Y entonces están haciendo esto todo el tiempo utilizando un mismo circuito a nivel cerebral, donde según la película que esté rodando están haciendo esto y ocupándose solo de eso. Y claro, sus cerebros empiezan a atrofiar, pero además empieza a dar cabida al mundo de las adicciones porque se estimula una endorfina que es una falsa endorfina, es una falla realmente, es un engaño al cerebro que le dice aquí está la pasión, cuando en realidad la pasión está en dinamizar, pero si yo estoy utilizando el mismo circuito, pues a ver, es como cuando yo salgo de mi casa para mi consulta y siempre cojo la misma ruta, pues posiblemente nunca voy a conocer otras posibilidades de rutas mucho más allá que podrían hacer parte del hábito, más no de la rutina. ¿Alguna otra pregunta, Lina, por ahí? No, doctor, por ahora no, solo comentarios de agradecimiento. Bueno, qué rico, qué rico. El agradecimiento es mío y de verdad que estoy muy contento con que a través de Vía Vida estemos creando estos espacios, pero que yo creo que tenemos eso, un poquito de sed de conocimientos, pero también sed de vivencias, de cuentos, de rutinas, de experiencias que deben ser contados, porque de alguna forma yo sé que esto que yo les cuento también son sus propias experiencias y a veces uno hace ese famoso ajá en el que se conecta con que, claro, yo ¿por qué esperé tanto? ¿Por qué no lo había entendido? Y si alguien te ayuda a encender esa chispita, pues vamos a ver una realidad completamente distinta. Así que si no hay más observaciones o más preguntas, yo de nuevo reitero este agradecimiento, también reitero ese agradecimiento a Lina que nos acompaña en estos procesos, a Marisuli que está ahí pendiente. Vamos a tratar de mirar, porque sé que hubo muchos que no pudieron conectarse y tal vez entonces podemos hacerlo nuevamente en otras condiciones después. Creo